Entonces, comencemos. ¿Qué dice? Problema número 2. Dice, se dispone de 0,3 moles de metano que se encuentra inicialmente a 8 atmósferas y 2 litros. Se somete a un ciclo termodinámico que consiste en los siguientes procesos: expansión a presión constante hasta un volumen de 4 litros, expansión adiabática hasta un volumen de 10 litros, enfriamiento a volumen constante y finalmente se comprime isotérmicamente hasta las condiciones iniciales. Calcular el calor, el trabajo, la variación de energía interna, la variación de entalpía para cada proceso y para el ciclo. Además, determine el rendimiento del ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar ya a solucionarlo, vamos a primero darnos los datos y el planteamiento del ejercicio. ¿Sí? Como nos dice el enunciado, tenemos 0,3 moles de metano, ¿verdad? Esa es la cantidad de moles. Ese metano está a 2 litros y 8 atmósferas de presión inicialmente, ¿verdad? Fíjense que es un gas poliatómico porque tiene 4 átomos, ¿no? El metano tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, por eso se considera que es un gas poliatómico. Por lo tanto, para un gas poliatómico, las constantes van a ser las que ven en pantalla. Cp es 4R y Cb es 3R. Entonces tenemos un primer proceso A, que va a ser una expansión isobárica, ¿no? Que significa presión constante, ¿sí? Un segundo proceso que va a ser una expansión también, pero adiabática, ¿no? Un proceso C, que va a ser un proceso de enfriamiento isocórico, es decir, a volumen constante. Y me faltaba un proceso D, que es un proceso isotérmico. Aquí está, ¿no? El proceso C, el proceso D, que es una compresión isotérmica, ¿no? Que significa a temperatura constante. ¿De acuerdo? Y me pide calcular el calor, el trabajo, el delta H y delta U para cada proceso y todo el ciclo, y además el rendimiento, con estos datos, ¿no? Ya, aparte aquí me daba algunos datos más. Me decía que en el proceso A, la expansión isobárica, el volumen va a ser de 4 litros. Y en el proceso B, después de la expansión adiabática, el volumen va a ser de 10 litros, ¿no? Estos son todos los datos que me daba el enunciado, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos estos datos claros, ya podríamos pasar a la solución, ¿no? Entonces, para la solución del problema, lo que tenemos que hacer es trabajar en cada estado, ¿no? Recuerden que aquí partimos de un estado 1, vamos a un estado 2, a un estado 3, a un estado 4 y del estado 4 volvemos al estado inicial. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Fíjense que acá he descrito los 4 estados, ¿no ven? Del estado 1, que estaba a 8 atmósferas y 2 litros y la temperatura es desconocida, ¿verdad? Mediante un proceso isobárico, ¿verdad? Que es el proceso A, vamos a pasar a un estado número 2. En ese estado número 2, como es un proceso isobárico, entonces la presión 2 va a ser igual a la presión 1, es decir, 8 atmósferas, ¿de acuerdo? Y la temperatura 2 no la conocemos. Y el volumen 2 me decía que era 4 litros, ¿no? Eso me daba en el ejercicio. Un momento, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. De ahí al estado 3, ya es mediante un proceso adiabático, ¿no? Como lo podemos ver ahí, el proceso B es un proceso adiabático, en el cual en el estado 3 tenemos una presión 3 que no conocemos, una temperatura 3 que no conocemos, y el volumen 3 es 10 litros. Esto es según el enunciado. Me dice el enunciado que después del proceso adiabático el volumen es de 10 litros. ¿Sí? Del estado 3 al estado 4 ya vamos a pasar mediante un proceso isocórico. ¿Qué significa eso? Que es un proceso a volumen constante, ¿verdad? Si el volumen 3 era 10 litros, entonces el volumen 4 va a ser 10 litros también, proceso isocórico. Y la presión 4 y la temperatura 4. Ahora fíjense en este último proceso, que sería el proceso isotérmico, ¿verdad? El proceso de 4 a 1
es un proceso a temperatura constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura de 4 es igual a la temperatura de 1, o al revés, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de 4, ¿verdad? El proceso isotérmico da lo mismo, ¿sí? Es por eso que acá en el estado 4 le he puesto temperatura 4 igual a la temperatura 1, proceso isotérmico. Y obviamente ahí también está la presión 4, ¿no? Fíjense que ahí se completa el ciclo mediante 4 estados del gas ideal, ¿no? Recordaremos acá que en un proceso adiabático todas las variables cambian. Fíjense, presión 2, temperatura 2 y volumen 2 son diferentes a presión 3, temperatura 3 y volumen 3. ¿Sí? De eso se trata un proceso adiabático. También fíjense que la cantidad de moles permanece constante. Es decir, me decían, ¿no es? 0,3 moles de metano. Esos 0,3 moles de metano en ningún momento se han salido o ha ingresado más metano, ¿verdad? Es constante. ¿De acuerdo? Estos serían entonces los 4 estados de este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es encontrar cada uno de estos valores que me faltan. Tenemos que encontrar la temperatura 1, la temperatura 2, en este caso, en el estado 3 tenemos que encontrar estos dos, y en el estado 4, bueno, tendríamos que encontrar este, ¿no? Se dan cuenta, de cada uno de los estados tenemos que despejar sus variables. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante la ecuación de estado. Entonces primero tenemos que plantearnos la ecuación de estado e ir despejando las variables que me falten. Entonces vamos a comenzar en el estado 1. En el estado 1 y en todos los estados vamos a manejar la ecuación de gas ideal. Presión por volumen es igual a nRT, ¿no? En este caso tenemos la presión, tenemos el volumen, el número de moles R, y vamos a despejar la temperatura. Entonces la temperatura va a ser la presión por el volumen dividido entre el número de moles por la constante R. Recuerdan que la presión es de 8 atmósferas, el volumen es de 2 litros, el número de moles es 0,3 y la constante que nos conviene utilizar en este caso es en atmósferas litro. Realizamos el respectivo cálculo y vamos a tener ahí Kelvin, ¿verdad? Extremos con extremos, medios con medios, y el Kelvin va a subir. Tendríamos entonces que la temperatura 1 es de 650 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces ya tenemos la presión, el volumen, la temperatura del estado 1. Ahora tendríamos que calcular lo mismo, pero del estado 2. En este caso también tenemos la presión, ¿no? La misma ecuación vamos a manejar, pero en este caso ya hay que cambiar las variables, ¿no? Va a ser presión 2 por volumen 2 es igual a número de moles R y la temperatura 2. En este caso conocemos la presión, sí, ¿verdad? Era un proceso isobárico con respecto a 1. Conocemos el volumen 2, que es de 4 litros, N y R. Entonces directamente igual podemos despejar la temperatura 2, que va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, dividido entre el número de moles por la constante R. Entonces vamos a reemplazar los datos. La presión 2 es 8 atmósferas, el volumen 2 es 4 litros, el número de moles es 0,3 y la constante es la misma, ¿verdad? 0,082. Entonces calculamos la temperatura número 2, que es de 1301 Kelvin, ¿no? Esa sería nuestra temperatura número 2. Perfecto, entonces ya tenemos también acá los datos, ¿verdad? Tenemos volumen, presión y temperatura en el estado número 2. Ahora en el estado número 3, ¿cómo sería? Para el estado 3 lo mismo, ¿verdad? Presión por volumen 3 es igual al número de moles por R por temperatura 3. Entonces si quisiéramos despejar la temperatura, tendríamos que ver, ¿no? Conocemos el volumen, sí, el volumen en el enunciado me dice que es 10 litros, pero no tenemos la presión. Entonces ahí tendríamos un problema, ¿verdad? No podríamos encontrar la temperatura porque no tenemos la presión, tampoco la presión porque no tenemos la temperatura. Entonces tenemos dos variables ahí que nos faltan. Ya, entonces en ese caso tenemos que ver la forma de encontrar estos valores, y la forma de encontrarlo es haciendo uso del proceso adiabático. ¿Sí? Tenemos que recordar que de 3 a 4 o de 2 a 3, si no me equivoco,
De 2 a 3 es un proceso adiabático. ¿Se acuerdan cuando iba de 2 a 3? ¿Sí? Era un proceso adiabático. Entonces eso es lo que vamos a utilizar ahora, ¿sí? Para poder encontrar la presión y después encontrar la temperatura. Vamos a recurrir al proceso adiabático. En un proceso adiabático se va a cumplir lo que podemos ver en esta ecuación. Dice presión por volumen elevado a la K es constante. En un proceso adiabático se va a cumplir eso, ¿no? Es decir que en cada momento, en cada estado, en un proceso adiabático se va a cumplir esta ecuación. Entonces, como es constante, podríamos hacerlo esto entre dos estados, ¿no? Si presión por volumen a la K es constante para cualquier estado, entonces podemos igualar los dos estados, como podemos ver ahí abajo. Presión 2, volumen 2 elevado a la K, ¿no ve? El estado 2 es igual a la presión 3 por volumen 3 elevado a la K. Entonces ahí ven que se cumple del proceso 2 a 3 el proceso adiabático, ¿no? Y recuerden que tenemos ya la presión 2, tenemos el volumen 2 que lo hemos encontrado en el estado 2, ¿verdad? Esto ya tenemos. Y el volumen 3 también lo conocemos, por lo cual vamos a encontrar la presión 3, ¿no? Entonces vamos a despejar aquí la presión 3, que va a ser igual a todo este término. Todo este término que está entre paréntesis, lo voy a sacar el índice, ¿verdad? Que es K. Entonces va a ser la presión 3, va a ser igual a la presión 2 por, entre paréntesis, volumen 2 sobre volumen 3 elevado a K, ¿verdad? Ahora esa constante K es lo que tendríamos que encontrar. Esa constante K es igual a gamma. O sea, también se lo conoce como gamma. ¿De acuerdo? Y esa constante gamma es igual a la relación entre Cp sobre Cv, ¿no? Y recuerden que en un gas poliatómico Cp es 4R y Cv es 3R. Simplemente lo reemplazamos y sacamos el valor de K, que es de 4/3, ¿no? Y listo, ya tendríamos el valor de K. Conocemos los volúmenes y conocemos la presión 2. Simplemente sería reemplazar, ¿no? Entonces la presión 2 es 8 atmósferas, el volumen 2 es 4 litros y el volumen 3 es 10 litros. Esto elevado acá que es 4/3, ¿no? Y sacamos la presión número 3, que es 2,36 atmósferas, ¿no? Listo, como ya tenemos la presión 3, esto lo reemplazamos en la ecuación anterior para poder encontrar la temperatura 3, ¿verdad? Entonces vamos a decir, la presión 3 es 2,36 atmósferas, el volumen 3 es 10 litros, los moles 0,3 y la constante R. ¿Sí? Borramos estos y nos queda la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Que sería 959 Kelvin. Esa sería la temperatura 3. Perfecto, entonces ya hemos encontrado todas las variables del estado 3. Ahora nos faltaría el último estado, que sería el estado 4, ¿no? El estado 4, voy a volver al momento de acá. Fíjense, aquí está el estado 4, ¿no? Tenemos el volumen en el estado 4, tenemos la temperatura, porque ya tenemos la temperatura 1, y vamos a despejar entonces la presión 4, ¿ok? Entonces vamos a despejar la presión 4, y la presión 4 sería igual a el número de moles por R por la temperatura 4 dividido entre el volumen 4. El número de moles es 0,3, la constante R ya saben, la temperatura 4 que es igual a la temperatura 1 y el volumen 4 que es 10 litros que es igual al volumen 3, ¿verdad? Porque de 3 a 4 era un proceso a volumen constante. Entonces vamos simplificando y nos quedaría la presión en atmósferas, ¿no? Me dice que esa presión es de 1,6 atmósferas. Perfecto, entonces ya tendríamos todas las variables de los 4 estados. Ahora lo que se hace es agrupar, ¿no? Como lo hacíamos anteriormente, tenemos que agrupar todas las variables en una tablita. En una tablita de resumen. Entonces en el estado 1 tenemos 8 atmósferas, 650 Kelvin
y 2 litros de volumen, y vamos al estado 2 en un proceso isobárico, ¿verdad? A presión constante, ¿se dan cuenta? De 1 a 2, isobárico. Luego tenemos en el estado 2, que es 8 atmósferas, la temperatura es 1301 y el volumen es 4 litros. En el estado 3, la presión es 2,36 atmósferas, la temperatura es 959 Kelvin y el volumen es 10 litros. Fíjense que de 2 a 3 es un proceso adiabático, ¿verdad? Porque todos los valores están cambiando, no hay presión ni temperatura ni volumen constante, es adiabático. Después tenemos el estado número 4, en el cual la presión es 1,6, la temperatura es 650 y el volumen es de 10 litros. Fíjense que aquí tenemos un proceso de 3 a 4, es un proceso a volumen constante, proceso isocórico, ¿no? Y de 4 a 1, fíjense, de 4 a 1 la temperatura es constante, entonces es un proceso isotérmico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todos los procesos que pueden darse, ¿no? Esos serían entonces los 4 estados. A partir de esta tablita entonces ya podríamos calcular el calor, el trabajo, delta U y delta H, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces para cada proceso vamos a calcular los valores, lo que les mencionaba, ¿no? Bien, entonces del proceso 1 a 2, recuerden que es un proceso isobárico, ¿no? A presión constante, ¿no? Entonces vamos a calcular la variación de entalpía, que sería igual al número de moles Cp delta T. Esta es la ecuación que tenemos que manejar en este caso, ¿sí? Delta H es igual a el número de moles por la constante, por el calor específico a presión constante, por la variación de temperatura, ¿sí? Entonces, el número de moles es 0,3 moles. El Cp, recuerden que es 4R para un gas poliatómico, ¿no? Entonces va a ser 4, y en este caso vamos a utilizar la constante en joules, ¿no? Que sería 8,314 joules Kelvin mol, ¿no? 4R. Y el delta de temperaturas, recuerden que vamos a utilizar, aquí está, fíjense, el delta. La temperatura 2 es 1300 y la temperatura 1 es 650. Entonces el delta es así, ¿verdad? Temperatura final menos temperatura inicial. Y sacamos el delta H, me da 6495 joules. Ese sería el valor de delta H. ¿Sí? Eliminando lógicamente, simplificando las unidades en joules, ¿no? Para delta U es la ecuación que vemos acá. Delta U es igual a N CV delta T. Fíjense que lo único que varía es el calor específico a volumen constante. En este caso se utiliza CV, ¿no? Lo demás se mantiene, ¿verdad? 0,3 moles. En este caso ya saben que el CV es 3R, entonces va a ser 3 de R, ¿verdad? Y R es 8,314 joules Kelvin mol. Y el delta T, que es el mismo que el anterior, temperatura final menos inicial. Y ya podríamos calcular el valor de delta U. Delta U entonces es 4871 joules. ¿Ok? Nos faltaría calcular entonces el trabajo y el calor. ¿Cómo calcularíamos el trabajo? Recuerden que el trabajo es esta ecuación, ¿no? El trabajo siempre va a ser la integral de la presión por la diferencial de volumen. ¿Sí? Recuerden que el trabajo es el área bajo la curva del gráfico de presión versus volumen. ¿De acuerdo? Por eso es la integral de la presión de la diferencial de volumen. Entonces es una integral, ¿verdad? En este caso, recuerden, el proceso de 1 a 2 es un proceso a presión constante, por lo tanto la presión va a salir de la integral. Entonces vamos a tener ahí de integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de la diferencial del volumen. La integral de 1 es simplemente V, ¿verdad? V, reemplazamos los datos, sería V2 menos V1 y al final nos quedaría eso, ¿verdad? Recuerden que la presión es constante. Entonces al final, ¿a qué es igual el trabajo? Va a ser igual a 8 atmósferas, que es la presión constante, por el volumen final, que es 4 litros,
menos su volumen inicial, que es 2 litros. Entonces el trabajo sería 16 atmósferas litro. Esa unidad de energía, atmósfera litro, tenemos que convertirla a joule, ¿no? Entonces, para hacer esa conversión, simplemente vamos a utilizar las constantes. Y vamos a decir 16 atmósferas litro por 8,314 joules Kelvin mol sobre 0,082 atmósferas litros Kelvin mol. ¿Se dan cuenta? Y de ahí directamente obtendríamos joules, ¿no? Entonces el trabajo sería 1622 joules. Fíjense que he utilizado aquí las constantes porque son equivalentes, ¿verdad? Entonces las puedo utilizar como unidades de conversión. Entonces el trabajo es 1622 joules, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos el calor? Para encontrar el calor tenemos que utilizar la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que es esta de acá. Fíjense, variación de energía interna es igual a calor menos trabajo. ¿Sí? Es decir, toda variación de la energía interna responde a una variación del calor menos una variación del trabajo. Como tenemos delta U, que ya lo hemos encontrado, tenemos el trabajo, podríamos despejar el calor. El calor va a ser delta U más trabajo, ¿no? Entonces, delta U es 4871 más el trabajo, que es 1622. ¿Ok? Perfecto, ya habríamos encontrado todo para el proceso 1. ¿Ya? Y el calor del proceso es 6493 joules, ¿no? Ya tenemos el calor, el trabajo, delta U y delta H. Ahora vamos al cálculo de, bueno, esto solamente es la tablita, ¿no? Vámonos al cálculo del proceso 2. ¿Cómo sería el proceso 2? ¿Ya? Fíjense, este es el proceso número 2, de 2 a 3, ¿verdad? El proceso V. Proceso V, que va del estado 2 al estado 3. En este caso, lo mismo, ¿verdad? Delta H es igual a NCP delta T. Reemplazamos el número de moles, reemplazamos CP. Y el delta T es lo que variaría, ¿verdad? La temperatura final ya va a ser esta, 959, y la inicial va a ser 1301. Entonces colocamos ahí en la ecuación, reemplazamos y nos da el delta H menos 3412 joules. Para el cálculo de delta U realizamos lo mismo, excepto de que cambiamos, en vez de CP le ponemos CV, y recuerden que CV es 3R, ¿sí? Y el delta es el mismo, ¿verdad? T3 menos T2, ese es el delta. Reemplazamos, lo metemos a la calculadora y nos da que delta U es igual a menos 2559 joules. ¿De acuerdo? Ese es delta U. Listo, una vez que ya tenemos eso, nos convendría ahora encontrar el trabajo, ¿no? El trabajo, recuerden que es igual a la integral de la presión diferencial de volumen. En este caso, la presión es variable. Fíjense, de 2 a 3 la presión cambia. Por lo tanto, la presión no se puede sacar de la integral, ¿no? Podríamos convertirlo a volumen, es decir, podríamos decir que la presión es igual a NRT sobre el volumen, ¿verdad? E integrar con el volumen ahí, pero la temperatura tendría que ser constante. Pero fíjense que acá la temperatura no es constante. El volumen tampoco es constante, entonces tampoco podríamos reemplazar esto en la integral. ¿Por qué? Repito, porque la temperatura no es constante. Entonces ahí nos encontraríamos con un problema, ¿verdad? Entonces se calcula de otra manera entonces el trabajo. Así no lo podríamos calcular en este tipo de procesos adiabáticos, ¿no? Entonces vamos a recurrir ahora a la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que es delta U es igual a calor menos trabajo. Entonces lo que tienen que recordarse ahora, en un proceso adiabático no hay intercambio de calor. Repito, en un proceso adiabático no hay transferencia de calor. El calor es cero en todo proceso adiabático. Por lo tanto, este calor se elimina y nos quedaría que delta U, que el trabajo es igual a menos delta U, ¿verdad? Como ya tenemos delta U, entonces vamos a decir que el trabajo finalmente es 2559 joules. ¿Sí? Entonces ya habríamos encontrado delta H, delta U,
calor y trabajo. ¿Ok? Vámonos al proceso C. El proceso C es del estado 3 al estado 4. ¿Sí? Veremos cuál es la característica. Del estado 3 al estado 4 tenemos volumen constante. ¿Ya? Entonces primero calcularemos delta H. Delta H es NCP delta T, ya saben, los moles 0,3, Cp es 4R y el delta es la temperatura final, que es 650 menos la inicial, que es 959, ¿verdad? Eso lo colocamos acá y realizamos el cálculo. Delta H nos da menos 3083 joules. ¿De acuerdo? Después tendremos que calcular delta U, y delta U también es NCV delta T, ¿no? Lo único que cambia es 3R, y el delta de temperaturas es el mismo. Delta U nos da menos 2312 joules. Ya tenemos delta H, ya tenemos delta U. Ahora, para calcular el trabajo, recuerden que el trabajo es igual a la integral de la presión por la diferencial de volumen. Esa diferencial de volumen me dice que son pequeños cambios de volumen. Como en este caso el volumen es constante, entonces no hay cambios de volumen, ¿verdad? No hay una diferencial, o la diferencial sería 0, ¿verdad? Como el volumen es constante, por lo tanto el trabajo es 0, ¿sí? No hay trabajo. En un proceso a volumen constante, es decir, donde el volumen, un proceso isocórico, el trabajo es 0, porque recuerden que el trabajo siempre se crea en la expansión. Siempre que hay la expansión de un gas, se crea trabajo, ¿no? Y lo mismo, para lograr la compresión de un gas, tienes que implementarle trabajo al sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, como en este caso no hay movimiento del gas, no hay expansión, entonces el trabajo es 0. Ahora, ¿cómo encontramos el calor? El calor simplemente lo vamos a encontrar de la primera ecuación de la termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, que es delta U es igual a calor menos trabajo. Recuerden que el trabajo es 0, entonces delta U es igual al calor, ¿no? Entonces el calor es igual a menos 2312, ¿no? Entonces ya tendríamos en el proceso C delta H, delta U, trabajo y calor. Ya, ahora vamos a calcular finalmente el proceso D, que va del estado 4 al estado 1 para completar el ciclo, ¿no? Fíjense la característica de este proceso D. Vamos a ir desde el estado 4 al estado 1, ¿verdad? Fíjense que la temperatura es constante, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de hacer el cálculo, síganme al puntero, por favor. Fíjense, a la hora de hacer el cálculo, tenemos delta H. Ese delta H es igual a NCP delta T. Todo está bien, pero en el delta, fíjense, la temperatura final es 650 menos la inicial, que también es 650, sería 0. Por lo tanto, delta H es 0 en un proceso isotérmico. Para delta U ocurre lo mismo, ¿verdad? El delta también es 0, por lo tanto, delta U también es 0, ¿no? Entonces, en un proceso isotérmico, delta U es también 0. ¿De acuerdo? Vámonos aquí abajito. Ahora, para encontrar el trabajo, recuerden que el trabajo es la integral de la presión diferencial de volumen, ¿verdad? En este caso, podemos ver nosotros que la presión no es constante. Fíjense, la presión va de 1,6 a 8. La presión no es constante. Entonces, tenemos que encontrar una ecuación en función de la presión, ¿verdad? Y de eso lo sacamos de gas ideal. Presión por volumen es igual a nRT. Y de aquí vamos a despejar la presión. La presión había sido nRT sobre el volumen, ¿sí o no? Eso es lo que reemplazamos acá, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? ¿La temperatura es constante? Sí, ¿verdad? Porque pasamos de 650 a 650. Entonces la temperatura es constante, puede salir de la integral. Por eso sacamos todo este término acá. Y al final nos queda esa integral que es conocida, ¿verdad? La integral de diferencial de B sobre B es el logaritmo neperiano de B. Entonces el trabajo va a ser nRT por el logaritmo neperiano de B desde volumen 4 hasta volumen 1. Entonces va a ser nRT
por el logaritmo neperiano del límite superior menos el logaritmo neperiano del límite inferior. Simplemente estoy reemplazando, ¿verdad? Los reemplazo y recuerden que esto de acá, logaritmos que se restan, es argumentos que se dividen. Entonces el trabajo es nRT por el logaritmo neperiano de volumen 1 sobre volumen 4. Entonces reemplazo los datos. El trabajo es 0,3, la constante R, la temperatura que es 650 Kelvin por el logaritmo neperiano del volumen 1. ¿Sí? Recuerden que el volumen 1 es 2 litros sobre el volumen 4 que es 10 litros y los reemplazamos los datos, ¿verdad? Eso nos da menos 26 atmósferas litro, pero ese valor menos 26 atmósferas litro tenemos que llevarlo a joules mediante el factor de conversión, ¿no? Entonces hago el factor de conversión respectivo y me va a quedar menos 2636 joules. Ese sería el trabajo, ¿sí? Ya hemos calculado el trabajo. Ahora, ¿cómo calculamos el calor? Para el calor volvemos acá, ¿sí? Fíjense que la ecuación dice delta U es igual a calor menos trabajo. Como delta U es 0, por lo tanto el calor va a ser igual al trabajo, ¿sí o no? Entonces el calor había sido igual que el trabajo, que sería menos 2636 joules, ¿no? Entonces de esa manera hemos calculado delta H, delta U, trabajo y calor para el proceso D, ¿verdad? Para el proceso D de dedo. Fíjense cómo se calcula el trabajo cuando tienen un proceso isotérmico. Bien, entonces ya habíamos abordado los cuatro diferentes procesos que podrían tener y el cálculo, ¿no? De cómo se calcula cada una de estas variables de estado, como delta U y delta H, y calor y el trabajo para cada uno de estos casos. Bien, ahora vamos a agrupar todo lo que hemos encontrado, lo vamos a agrupar en una tabla para que podamos hacer los cálculos, que ya los últimos cálculos, ¿no? Entonces voy a agrupar todos los valores encontrados en una tabla, ¿no? Y esta es la tablita, ¿sí? Del proceso 1 a 2, este es el delta H que está en joules, delta U que está en joules, trabajo en joules, calor en joules, ¿no? Del proceso de 2 a 3, es decir, este es el proceso A, este es el proceso B, proceso C y proceso D, ¿no? Cada uno de los procesos que ya hemos encontrado a lo largo de la resolución los he agrupado en esta tabla. Fíjense que en el proceso D, delta H es 0, delta U es 0, el calor y el trabajo es menos 2636, ¿de acuerdo? Aquí está agrupado todo, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste esto? Tenemos que hacer para todo el ciclo. Entonces, para todo el ciclo voy a sumar cada delta H de cada estado y me tiene que dar 0, ¿no? En este caso me da 0, entonces está bien. Delta U lo mismo, delta U también me tiene que dar 0, en este caso es lo mismo también, estoy sumando todos los valores y me da 0, porque delta H y delta U son variables de estado. Entonces si vamos de un estado, imagínense que partimos de acá y vamos a dar toda una vuelta, pero volvemos al estado inicial. Entonces no hemos cambiado de posición en realidad, ¿no ven? Es lo mismo acá. No hay un cambio de delta H ni de delta U porque estamos volviendo al estado inicial, ¿no? En el caso del trabajo, sumamos estos 4 términos y me da 1545. En el caso del calor, sumamos igual estos 4 valores y me da 1545 también, ¿sí? Al final, para cumplir este ejercicio, debe cumplirse, ya saben, ¿verdad? El delta H del ciclo debe ser 0, el delta U del ciclo debe ser 0 también, el calor neto debe ser igual al trabajo neto, como lo vemos acá. Entonces el calor neto y el trabajo neto deben ser iguales. Y finalmente el rendimiento. El rendimiento es el trabajo neto respecto de todo el calor positivo, de todos los calores positivos. En este caso solo hay un calor positivo, ¿verdad? Este es 0 y estos dos son negativos, entonces no entran. Ya, entonces el trabajo neto sobre los calores positivos es el rendimiento.
El trabajo neto es 1545 y los calores positivos es 6493 y el rendimiento es 0,24, ¿sí? O 24%. Ese sería el rendimiento de el ciclo. Ok, ahora ¿cómo podríamos ver representado este ejercicio? Bueno, todo esto en un gráfico, ¿no? Porque puede ser que muchas veces vean ejercicios que estén con gráficos. Entonces vamos a interpretar esto en un gráfico. Ok, lo voy a descartar esto y nos vamos a venir a este lado, ¿no? Bien, voy a dibujar todos los ciclos que hemos hecho en un grafiquito, ¿no? Aquí ya tengo los dos resúmenes de las tablas. Y fíjense, el estado 1, fíjense que este es un diagrama donde tienen en el eje vertical tienen la presión en atmósferas, en el eje horizontal tienen el volumen en litros, ¿no? Que está a una escala que puede que no sea exacta, pero simplemente para ejemplificar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está el estado 1? Dice el estado 1 es 8 atmósferas y 2 litros. Eso sería más o menos por aquí. ¿Sí? Más o menos, ¿no? 8 atmósferas y 2 litros. Ese es nuestro estado 1. ¿De acuerdo? Inicio. Bien, ese sería nuestro estado número 1. Nuestro estado número 2. Nuestro estado número 2 está en 8 atmósferas y 4 litros, ¿no? Entonces ahora tenemos que buscar eso. 8 atmósferas y 4 litros. Buscamos eso, mantenemos la presión constante. Nos vamos a 4 litros, que más o menos estaría por aquí, ¿no? Más o menos por ahí, ¿verdad? Ese sería el estado número 2, ¿verdad? Fíjense que es presión constante, ¿verdad? La presión es 8 atmósferas. Este sería el estado número 2. El estado número 3 es 2,36 atmósferas y el volumen es 10 litros. Entonces 2,36 atmósferas más o menos va a estar por acá, digamos. Y el volumen va a estar más o menos por acá. ¿Sí? Más o menos ahí sería 2,36 atmósferas. Ese sería el estado número 3. El estado número 4, tal vez un poquito más arriba, ¿no? Un poco más. Pucha. Ya, el estado número 4, que va de 1,6 atmósferas a 10 litros. Entonces, el estado 4, ¿dónde estaría? 1,6 atmósferas, que sería casi por acá. 1,6, más o menos por ahí, ¿no? Ahí lo voy a poner. Ya hagan de cuenta que ahí es 1,6 y 10 litros. Ese es el estado 4. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos entonces los 4 estados, ¿no? 4 estados que van a estar guiados por la cuestión. ¿De acuerdo? De 1 a 2 ya saben que es un proceso. De 1 a 2, proceso isobárico. De 2 a 3, ¿qué tipo de proceso es? De 2 a 3 era un proceso adiabático, ¿no? Adiabático. Y de 3 a 2, perdón, de 3 a 4, de 3 a 4, ya, de 3 a 4 es un proceso lo voy a bajar un poquito para que se vea bien esta parte. ¿Sí? Fíjense que de 3 a 4 es un proceso isocórico, ¿verdad? Fíjense que el volumen no cambia, 10 litros, ¿no?
Y el último proceso va a ser el proceso de 4 hasta 1, ¿no? Que sería ese el proceso isotérmico, ¿no? Entonces ahí están dibujados los 4 procesos, ¿ya? Y lo que les quiero mostrar ahora es la integral, ¿no? Fíjense que en este caso de 1 a 2 hay un trabajo, ¿verdad? Recuerden que el trabajo es el área bajo la curva, ¿no? Que sería este. Este sería entonces el trabajo. Este sería el trabajo de 1 a 2, ¿se dan cuenta? El trabajo de 1 a 2, el área bajo la curva, ¿no? Entonces lo voy a volver un poco transparente para que se pueda ver ahí. No quiere volverse transparente. A ver. Se no quiere volverse transparente. Ya, pero ese es el trabajo de 1 a 2, ¿no? El área bajo la curva. Ahí está. ¿Sí? El trabajo de 1 a 2 sería ese, ¿no? Ahora haremos el trabajo de 2 a 3, ¿no? El trabajo de 2 a 3. Fíjense, este sería más o menos, ¿no? Es una aproximación. El trabajo de 2 a 3 es todo esto, ¿se dan cuenta? El área bajo la curva, que sería eso. Trabajo de 2 a 3, lo voy a poner de color verde, ¿ya? Ese sería el trabajo número 2. ¿Sí? Trabajos positivos, ¿verdad? El trabajo positivo es el trabajo de expansión. Fíjense, estamos haciendo de 1 a 2, de 2 a 4 litros hay expansión y el área bajo la curva es el trabajo. De 2 a 3 también hay una expansión adiabática, por lo tanto hay un trabajo que se está generando y es lo que está en verde, el área bajo la curva, ¿verdad? La curva sería toda esa línea de 2 a 3, todo lo que está debajo de esa línea es el trabajo. ¿Ya? De 3 a 4, fíjense que de 3 a 4 no hay trabajo, ¿verdad? Porque no hay área, ¿no? Porque no hay una curva en realidad. De 3 a 4 el volumen es constante, por lo tanto no hay una recta, no hay nada, no hay una área bajo la curva, ¿no? De ahí sale que el trabajo es 0, ¿sí? Por eso la integral nos salía 0. De 3 a 4 no hay trabajo, ¿no ve? Y de 4 a 1 es un proceso isotérmico, de 4 a 1 tenemos nuevamente un trabajo negativo, pero en este caso, porque estamos yendo en sentido contrario, ¿no? Entonces vamos a hacer un trabajo negativo. Este sería el trabajo negativo, lo voy a hacer en color rojo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese sería nuestro trabajo negativo y aquí me estoy comiendo una partecita más, ¿no? Este sigue siendo, este también es el área bajo la curva. ¿Listo? ¿Ven? Entonces tienen un trabajo positivo, que es lo azul y lo verde, un trabajo negativo, que es lo rojo, y nos queda un trabajo neto, que es lo que ha quedado ahí. ¿Sí? Ese trabajo neto, entonces es lo que está representado ahí en nuestro trabajo. Un momentito lo voy a hacer así, para que se vea esto, ¿no? Fíjense, ahí tenemos nuestros trabajos positivos, los verdes y los azules, trabajo negativo que es lo rojo. Fíjense que cuando se solapan entre ellos se autoeliminan, ¿no? Y al final nos va a quedar un trabajo neto que sería todo esto. Este sería entonces nuestro trabajo neto y ese es el trabajo que tenemos en la tabla, ¿no? Ese es el trabajo
neto, que sería 1545 joules, ¿no? Ese sería nuestro trabajo neto. Veremos las isotermas porque es importante. Las isotermas son esas líneas que se ven en la gráfica presión versus volumen. Las isotermas son este tipo de líneas, ya fíjense, van a ser así. Así son las isotermas en el gráfico presión versus volumen. Entonces aquí vamos a dibujar unas isotermas. Fíjense que la isoterma de 1 y 4 comparten la misma temperatura. Entonces la isoterma tiene que pasar por 1 y por 4, ¿no? Fíjense, esa es la isoterma de la temperatura 1 o también de la temperatura 4. Y ese valor es 650 Kelvin, ¿verdad? Vamos a dibujar otra isoterma, la isoterma 2. Digamos que la isoterma 2 es más o menos así, digamos. Ya este va a ser la isoterma número 2, que va a tener un valor de 1301 Kelvin. Y la isoterma de la temperatura 3, que más o menos va a ir así, ¿no? Esa sería la otra isoterma. Esta sería la isoterma 3, que es de 959 Kelvin, ¿no? Fíjense, ahí he dibujado las isotermas, ¿no? Fíjense que mientras las isotermas están más alejadas del gráfico, su temperatura aumenta, ¿no? Mientras más cerquita están, su temperatura es menor, ¿verdad? Por eso aquí esta isoterma es, la isoterma de acá abajito es 650, la de aquí arriba es 959 y la de más arriba es 1301, ¿sí? Estas son las isotermas, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos el ejercicio completo de un ciclo termodinámico de la primera ley de la termodinámica.